Imagina esto, estás en Estocolmo, es el 10 de agosto de 1628, hay una multitud emocionada reunida en el puerto. Todos han venido a ver el barco más grande, más poderoso y más lujoso jamás construido por la corona sueca. Es el día del viaje inaugural del Vasa, el orgullo de la nación, con sus 64 cañones de bronce relucientes y sus cientos de esculturas doradas y pintadas. Este buque no es solo una máquina de guerra, es una declaración de poder. El rey Gustavo II Adolfo ha invertido una fortuna en él. Su misión es dominar el mar Báltico y asegurar la supremacía sueca en la Guerra de los 30 años, la tripulación, junto a sus familias que han sido invitadas para la primera parte del trayecto, se prepara para zarpar. El aire está lleno de expectación y orgullo. Las velas se despliegan, los cañones disparan una salva de saludo y lentamente el majestuoso Vasa comienza a moverse, pero lo que debía ser un momento de gloria nacional se convierte, en cuestión de minutos, en una de las tragedias navales más famosas de la historia. ¿Cómo pudo el barco más formidable de su tiempo hundirse sin siquiera haber salido del puerto? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia del Vasa, un colosal fracaso de ingeniería que se transformó en una cápsula del tiempo única en el mundo. Para entender el desastre, primero debemos entender la ambición detrás del Vasa-Né a principios del siglo XVII. Suecia era una potencia en ascenso. El rey Gustavo II, Adolfo, quería proyectar esa fuerza en el mar. No solo quería un barco de guerra, quería el barco de guerra más temible del planeta. Y aquí es donde empiezan los problemas. El rey era un líder militar brillante, pero no un ingeniero naval. Él intervino directamente en el diseño del barco, exigiendo más y más armamento. Originalmente, el Vasa fue diseñado para llevar una cantidad estándar de cañones en 2 cubiertas, pero el rey, al enterarse de que sus rivales daneses estaban construyendo un barco con 2 cubiertas de artillería, decidió que el suyo debía ser superior. Ordenó añadir una segunda cubierta de cañones completa, aumentando el número total a 64 AN. Y no eran cañones cualquiera, eran pesadísimas piezas de bronce. El problema es que esta decisión se tomó cuando la construcción del casco ya estaba muy avanzada. El constructor naval jefe, un holandés llamado Henrik Iversen, era un experto en barcos más pequeños, de una sola cubierta. Enfrentado a las demandas del rey, intentó adaptar el diseño, alargó y elevó la estructura, pero no la ensanchó lo suficiente en la base para compensar el enorme peso que se añadiría en la parte superior. Para empeorar las cosas, Henrik murió un año antes de que el barco estuviera terminado, dejando el proyecto en manos de su asistente, que siguió los planos ya problemáticos. Los ingenieros de la época no usaban los cálculos matemáticos ni los planos detallados que usamos hoy. Se basaban mucho en la experiencia, en proporciones que habían funcionado en el pasado, pero el Vasa era un experimento. Nunca antes se había construido un barco con tanta artillería en una estructura tan alta y relativamente estrecha. La parte superior del barco, cargada con cañones, decoraciones y mástiles, era simplemente demasiado pesada en comparación con la parte inferior del casco, que no tenía suficiente lastre, es decir, las piedras que se colocan en el fondo para dar estabilidad. De hecho, antes de la botadura, el vicealmirante a cargo del proyecto realizó una prueba de estabilidad muy rudimentaria, pero reveladora. Hizo que 30 hombres corrieran de un lado a otro de la cubierta superior. Después de solo 3 carreras, el barco se inclinaba tanto que tuvieron que detener la prueba por miedo a que volcara allí mismo,
en el muelle. A pesar de esta alarmante señal, nadie se atrevió a detener el lanzamiento. ¿Quién iba a decirle al rey que su carísimo y prestigioso proyecto era inestable? La presión para cumplir con la fecha de entrega era inmensa, y así el destino del Vasa quedó sellado. Volvamos a ese 10 de agosto. El Vasa zarpa del puerto frente al Palacio Real. Apenas ha navegado unos 1.300 metros, las portas de los cañones de la cubierta inferior están abiertas para el saludo, una decisión que resultaría fatal. Una suave brisa hincha las velas. El barco se inclina ligeramente hacia un lado, no parece grave. Puro entonces. Una segunda ráfaga de viento, un poco más fuerte, lo golpea. El barco se escora violentamente. El agua empieza a entrar a raudales por las portas de los cañones abiertas. El pánico se apodera de la tripulación y los pasajeros. En cuestión de minutos, el orgulloso buque de guerra se hunde, llevándose consigo a unas 30 personas a las frías aguas del puerto de Estocolmo, todo a la vista de la horrorizada multitud. La noticia del desastre fue un shock nacional y una humillación para la corona sueca. Se abrió una investigación de inmediato. Interrogaron al capitán, a los supervivientes de la tripulación y a los constructores, pero al final no se pudo culpar a nadie. Era culpa del constructor que siguió las proporciones conocidas, o de los que no añadieron suficiente lastre, o era culpa del propio rey por exigir un diseño imposible. Al final, la investigación se cerró discretamente, sin encontrar un culpable claro. El desastre fue atribuido convenientemente a un acto de Dios. El Vasa y su trágico secreto quedaron sumergidos en el lodo del fondo del puerto. Durante los siguientes 300 años, el Vasa fue poco más que una leyenda local. Hubo varios intentos de reflotarlo, pero la tecnología de la época no lo permitía. Lo que sí lograron fue rescatar la mayoría de sus valiosos cañones de bronce en la década de 1660, usando una campana de buceo primitiva, una hazaña increíble para la época. Y luego, el barco fue olvidado, cubierto por el lodo y los desechos del puerto. Pero la historia no termina aquí. La segunda parte de la vida del Vasa es tan fascinante como la primera. A mediados del siglo XX, un investigador aficionado e ingeniero llamado Anders Franzen se obsesionó con encontrar el pecio. Estudió mapas antiguos y documentos del siglo XVII. Sabía que las aguas frías y poco saladas del Báltico eran perfectas para preservar la madera, ya que no permitían la proliferación del teredo naval, un molusco que devora la madera de los barcos hundidos en otros mares. Tras años de búsqueda en 1956, Franzen finalmente encontró el Vasan usando un simple muestreador de núcleos. Extrajo un trozo de roble ennegrecido. ¿Era el barco? Lo que siguió fue una de las operaciones de arqueología marina más ambiciosas y complejas de la historia. Durante 5 años, los buzos trabajaron en la oscuridad casi total de las aguas del puerto, excavando túneles bajo el casco para pasar cables de acero. Finalmente, el 24 de abril de 1961, ante la mirada del mundo entero, el Vasa emergió lentamente de las profundidades, 333 años después de su hundimiento. Fue un momento mágico. El barco estaba increíblemente bien conservado. Era una cápsula del tiempo del siglo XVII. El lodo había protegido la madera y miles de objetos a bordo. Pero sacar el barco del agua fue solo el primer paso. El verdadero desafío era conservarlo. La madera empapada, al exponerse al aire, se habría agrietado y desintegrado en poco tiempo. Para evitarlo,
durante 17 años. El casco del Vasa fue rociado continuamente con polietilenglicol, una cera soluble en agua que penetró en la madera y reemplazó el agua, estabilizando la estructura. Fue un proceso largo y meticuloso que salvó al barco de la destrucción. Hoy, el Vasa reposa en su propio museo en Estocolmo, uno de los destinos turísticos más populares de Suecia. Visitarlo es una experiencia sobrecogedora. Estás delante del barco original, con más del 98% de sus piezas auténticas. Puedes ver las intrincadas esculturas de leones, emperadores romanos, sirenas y héroes bíblicos, diseñadas para intimidar al enemigo y glorificar al rey sueco. Puedes ver los cañones, los aparejos e incluso objetos personales de la tripulación en ropa, zapatos, herramientas, monedas e incluso los restos de su última comida. El Vasa no es solo un barco hundido, es una lección sobre los peligros de la soberbia y la ambición desmedida. Es un caso de estudio fundamental en ingeniería naval, gestión de proyectos y control de calidad. Nos enseña cómo un fallo en la comunicación y el miedo a cuestionar la autoridad pueden llevar al desastre. Pero también es un triunfo de la arqueología moderna y la ciencia de la conservación. Gracias al trabajo de cientos de personas, este fracaso monumental se ha convertido en un tesoro incalculable que nos permite asomarnos directamente al pasado y comprender mejor una época fascinante. La historia del Vasa es una paradoja. Su hundimiento fue su salvación. Si no se hubiera hundido, probablemente habría sido destruido en batalla o desguazado al final de su vida útil. Al fallar de una manera tan espectacular, se garantizó su inmortalidad. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la increíble historia del Vasansi. ¿Te gustan las historias sobre grandes hazañas y fracasos de la historia? No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.